Todos somos necesarios, pero nadie somos imprescindibles. Sepas una cosa, que si tú no cantas, Dios tiene miles de cantantes. Si yo no predico, Dios tiene un sinfín de predicadores. Si tú no pastoreas, sepas que tiene 1 millón de pastores dispuestos a venir aquí a darle la gloria y a darle la honra. Si de la nada creó los cielos y la tierra, de las piedras saca salmistas, pastores, predicadores, responsables, evangelistas, le vamos a decir a él lo que él tiene, si él es el dueño de todo. La iglesia no depende ni está sustentada por ningún hombre. Lo voy a decir otra vez. La iglesia ni depende ni está sustentada por ningún hombre. La iglesia no depende de ningún apellido. No depende de ninguna familia. La iglesia no depende de ningún pastor. Escúchame bien, la iglesia no depende de tu dinero. Dios ha dicho, mía es la plata y el oro, no es tuyo, es de Él. La iglesia no depende de nadie. ¿Y por qué no depende de nadie? Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que costaste? ¿De verdad sabes lo que costaste? Costaste la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Y tú crees que algo que ha costado tan caro lo va a dejar en tus manos? ¿De verdad lo crees? La iglesia está sustentada por quien la compró, Jesucristo. Y está administrada por el que Él dejó, el Espíritu Santo. Es el que está ministrando todas las cosas. Por eso dice la Escritura, ni las puertas del Hades, ni todos los demonios juntos, ni huestes de maldad, nadie podrá contra la iglesia del Dios vivo, la esposa de Él. Conclusión, llénate de gozo. Dios ha decidido necesitarte. No hay padre, casi nada. Ahí si pensásemos esto, Dios ha decidido necesitarnos. Pero no te des importancia, no eres imprescindible. Dios tiene más y mejores que tú. La humildad, aquí, la humildad es lo único que nos va a mantener trabajando en las manos de Dios. La humildad es lo único que nos va a mantener trabajando en las manos de Dios. ¿Me aguantaréis un poco más? Pues seguro. Si hay un modelo de humildad al que hay que imitar, ese es nuestro Cristo. Y ahora quiero que escuches todo esto con atención, por favor. Mira, estoy cansado, lo voy a decir despacio. En toda casa judía, a la entrada, había un recipiente con agua para que los caminantes, al entrar, pudiesen lavar sus pies del polvo y la suciedad. El lavado de pies era considerada una tarea de esclavos. Era la tarea realizada por el siervo de menor rango. ¿Sabes quién lavaba los pies? El criado del criado. Esto lo hacía el siervo de menor rango. Era la tarea más vil y humillante que se podía hacer en público. Va a morir nuestro Cristo y se va al aposento alto. Y cuando llega al aposento alto, entra dentro y allí no había siervos para lavar los pies. Entran todos los discípulos uno por uno y a ninguno se le ocurre tomar el poco de agua y lavar los pies de nadie. Pero mira si era humilde nuestro Cristo, que Jesús cuando entró y vio el lebrillo de agua, no estaba preocupado con su condición de rey, porque era el rey de reyes, señores, pero no le preocupaba ser el rey, no estaba preocupado con su condición de salvador. Dentro de poco iba a ir al Getsemaní y luego ir a la cruz del Calvario y al tercer día iba a resucitar, pero no estaba preocupado con eso. Tampoco estaba preocupado con el Getsemaní, con la agonía que iba a pasar, ni tampoco estaba preocupado con la cruz. ¿Y qué hace él? Toma una toalla
con ella. Toma la vasija de agua y se arrodilla. Se arrodilla porque la grandeza siempre está dispuesta a servir. Oye lo que acabo de decir. La grandeza siempre está dispuesta a servir. El que tiene de Dios sirve. El que está lleno sirve. ¿Sabes quiénes no quieren servir? Los que se dan tono y están secos por dentro. Pero como él estaba lleno, se humilló. Piensa bien esto. Nuestro Salvador de rodillas, el Padre. De todos los hombres que había en ese aposento, solo había uno que era digno de que le lavasen los pies. El único digno fue el que lavó el de los demás. El que merecía que le sirvieran, sirviendo con humildad. El Rey del universo. El Rey del universo, escucha, inclinado delante de pecadores. Las manos que dieron forma a las estrellas están lavando la suciedad de hombres con los pies indignos. Los dedos que formaban montañas están acariciando los pies que se apresurarán más tarde a abandonarle. Aquel al que un día toda rodilla se tiene que doblar y confesar que Él es Dios y no hay otro como Él. Ese arrodillado delante de sus discípulos. Dice un proverbio: mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina. Cuanto más lleno estás de Dios, menos te cuesta inclinarte, porque el propio peso de su gloria te hace ir inclinado en el nombre del Señor. Siendo soberano, tomó el lugar de siervo. Que un humilde discípulo lave los pies de otro discípulo es normal, pero que Jesús se vista de esclavo, que el santo, el limpio, el puro se arrodille para limpiar la suciedad de otros, eso es indescriptible, eso no hay forma de expresarlo. Y uno a uno, mi Jesús inclinado empezó a lavar los pies de sus discípulos. Se acercó a Pedro y le lavó los pies del que más tarde lo iba a negar. Se acercó a Tomás y lavó los pies del que no iba a creer en él. Se acercó a Pedro, se acercó a Tomás, lavó los pies de Juan y de Jacobo, sabiendo que no le iban a acompañar orando en el Getsemaní. Lavó los pies de los que no iban a estar en su crucifixión. Y mira, se acercó donde Judas, sabiendo que lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. Y también le lavó los pies. El Rey de Reyes, arrodillado delante del traidor que lo iba a vender. ¿Qué categoría tenía mi Cristo? Que lavó los pies a Judas para que fuese a traicionarle con los pies limpios. No hay categoría más grande que esta. Sé que me vas a entregar y te lavo los pies para que me entregues con los pies limpios, para que no me entregues con los pies sucios. Y no solo le lavó los pies a Judas, se sentó con él a la mesa a cenar. La preocupación principal de Jesús esa noche era demostrar su amor personal a los 12. Porque esta es la naturaleza de Dios. Mirad, cuando Jesús fue arrestado antes de morir, cuando fue a entregarle el Judas con el beso aquí en el Getsemaní, ¿os acordáis? Fue allí. ¿Y sabéis qué iba a pasar él? Él iba a soportar toda la ira santa de Dios, todos los pecados que hemos cometido nosotros, los pasados, los presentes y los futuros, los iba a soportar sobre él mismo. Y él lo sabía. Y era tanto la ira que él decía: hombre, si puede ser, pásate esta copa, que esto es mucho. Teniendo todo lo que tuvo encima. Cuando salió fuera y venía toda la turba, todos esos romanos a llevárselo a la cruz, ¿sabéis de qué se preocupó él?
No cojáis a nadie de mis discípulos, ¿eh? Estos no solo llevéis presos, ¿eh? No, A mí. Yo soy. Esa era la naturaleza de él. Sabiendo que iba a morir por esos 11 o esos 12, dijo: a estos no los toquéis. Estando en la cruz, vio allí a su mamá, la María, y dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y estando en la cruz, el mala sombra más grande del mundo entero le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En la cruz y en el Getsemaní no perdió su corazón de pastor. Seguía pastoreando a los suyos con el amor más grande que tenía. Y a ti y a mí, que no nos digan nada, que pesada esa oveja, no la aguantó la guerra que da. La hermana que te llama mamás me está llamando y todos nos molesta porque no tenemos corazón de pastores, porque no tenemos corazón de pastoras. Pero él en la cruz del Calvario, estando presto para morir, se estaba preocupando por todos los que estaban a su alrededor, porque él tenía el corazón de buen pastor. Nos amó tanto que se hizo como uno de nosotros. Uy, se hizo como uno de nosotros. Jesús nunca conoció los frutos del pecado hasta que se hizo pecado por nosotros. Y siendo Dios, conoció la ansiedad, conoció la agonía, conoció la enfermedad, conoció el pecado. Los amó hasta el fin. Esto lo voy a pasar para adelante. Al final, al Judas traidor, ¿sabéis cómo lo llamó? Amigo. Uy, qué bueno era. Amigo. Cristo fue capaz de amar a su enemigo. Todos con los pies limpios. Judas con los pies limpios a traicionarle. Pedro con los pies limpios a negarle. Tomás con los pies limpios para decir no creo. Todos con los pies limpios. Y la pregunta es: ¿y a Jesús quién le lavó los pies? Voy a acabar, ¿eh? ¿Y a Jesús quién le lavó los pies? ¿Quién le lavó los pies a Jesús? No se los lavó Pedro, tampoco se los lavó Andrés, tampoco se los lavó Jacobo, tampoco se los lavó Mateo. Nadie le dijo: no hagas tú esto, Cristo, ¿cómo vas a hacer tú esto? Rey de Reyes, vas a hacer tú esto, déjame a mí que yo tengo la negra. No, no lo hicieron. ¿Sabéis por qué no lo hicieron? Porque un rato antes se estaban matando y estaban diciendo: ¿quién nos vamos a sentar a tu derecha y a tu izquierda en el reino? Estaban llenos de orgullo. ¿Cómo van a lavar los pies ellos si se están dando todo? Si están viendo a ver quién va a reinar, a ver quién se va a sentar, a ver quién se va a poner. Pero Jesús quería enseñarles la humildad. No os veáis como autoridades. Uy, ¿me aguantaréis un poco más? ¿Me va a la vaca, me acompañan? ¿Sí? Les quiere enseñar la humildad. Y ahora, por eso el apóstol Pablo, estando preso en Roma, envía una carta a los de Filipos y encabeza la carta diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La palabra siervo en griego significa doulos. Doulos en griego significa esclavo. Está diciendo Pablo: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y si había alguien que podía presumir, si había alguien que podía darse todos los señores, ese era Pablo. Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. Estudiar bajo los pies de Gamaliel era estudiar y hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Pablo podría presumir de su grandioso linaje: yo soy de la tribu de Benjamín. Pablo era judío puro, no estaba mezclado como los samaritanos entre los fariseos. Él destacaba como el mejor, fue hallado irreprensible. Nadie predicaba tanto como predicaba Pablo. Nadie había formado tantas iglesias como había formado Pablo. Nadie tenía tantos convertidos como tenía Pablo. Nadie había sufrido por Cristo como sufrió Pablo. Nadie escribió tantas cartas como escribió Pablo. Si Pablo estuviese hoy, podría presentarse como Pablo, el fariseo irreprensible, como
como Pablo, el gran intelectual, como Pablo, el que ha estado en el tercer cielo, como Pablo, el famoso evangelista, como Pablo, el pastor número 1. Pero Pablo tenía algo muy especial. Pablo no basaba su identidad comparándose con el hombre, porque si Pablo compara con el hombre, gana por goleada, porque era un monstruo como predicador y como apóstol. Pero señores, Pablo no basaba su identidad comparándose con el hombre. Pablo basaba su identidad comparándose con el mismo Cristo, y cuando se comparaba con el mismo Cristo tenía que decir: Pablo, doulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, no soy nada, no soy nada, Él es todo, yo soy esclavo. Un doulos. Porque si él, siendo el rey, se inclinó para lavar los pies de los discípulos, ¿quién soy yo para darme tono? ¿Quién soy yo para decir que soy el gran Pablo? Cuando él se ha encarnado en un cuerpo de carne y ha sufrido por mí, no soy nada, soy un siervo, soy un doulos. Si Pablo, con la biografía que atesoraba en sus espaldas, si Pablo, con la categoría que atesoraba, se consideraba antes que apóstol un humilde siervo, un doulos, un esclavo, ¿quiénes somos tú y yo para darnos tanto tono? ¿Quiénes somos tú y yo para darnos tanta importancia? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que he hecho para que vaya con el pecho hinchado? No somos nada, no somos nada, somos doulos, esclavos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo.